Bueno, entonces, habiendo hecho ya la oración de esta clase de hoy, teníamos un video, ¿cierto? Que era una especie de tarea, así que obviamente partimos con unos comentarios, no vamos a hacer una prueba así como tal, pero sí vamos a conversar un ratito sobre el video, no sé qué les pareció, hermano Freddy, ¿usted lo vio? ¿Qué, un aspecto, hermano Freddy, que a usted más le llamó la atención del video, de la palabra expuesta ahí en el video como tarea? Solo un aspecto, el más importante que a usted le pareció. De ahí le va a tocar a mi hermano. Ahí voy a ver qué. A ver quién lo vio. A ver si. Que no somos nuestros. No lo escuché, No perdón. so- sí, no somos nuestros, no nos pertenecemos. Exacto. Qué tremenda definición. Solamente con eso ya hizo todo el video. Ahí la palabra decía que no somos nuestros, sino que tenemos que actuar para la gloria de Dios. Algunos tips que yo anoté, hermana Roxana, yo tomé apunte para que usted vea. Eh, ¿Qué precio teníamos nosotros? ¿Qué precio tenemos nosotros? Hacía la pregunta el predicador. Y eso nos da que pensar. Es como para pensar, ¿qué precio ofrecerían por mí? ¿Ah? ¿Qué precio yo creo que ofrecerían por ti, Roxana? Esa es una pregunta que hacía el predicador. ¿Qué respondería a eso tú? ¿Qué precio tú crees que vales? O sea, de hecho, en la condición que estamos no tenemos ningún valor, pero lo que más me impactó de que para Jesús sí, nosotros teníamos un gran valor al entregar su vida. Entonces, eso fue algo precioso, igual que me gustó de la predicación. Amén. Entonces, Nadie daría un peso por nosotros. o sea, nadie, pues, no, que nosotros creemos tener un precio, pero en realidad no valemos nada. ¿No? ¿Qué precio pondríamos nosotros? No, diríamos, bueno, yo sé inglés, no sé, cuando uno ve un currículum, ¿cierto? Uno se pone un precio, uno se vende, digamos, de alguna forma, en el aspecto secular, y dice, yo estudié en tal universidad, hice tanto, tengo tal grado académico, ¿cierto? Tratando de venderse, poniendo un precio, ¿cierto? Fijando un sueldo, digamos, pero resulta que cuando vamos ante Dios, em, todos esos carteles, todos esos títulos no sirven para nada. No importa que sepamos inglés, no importa eh, cuántas veces fuimos a la iglesia, por ejemplo, no importa nada de eso, simplemente es que no valemos nada. Realmente no valemos nada. Pero para Dios valemos porque Él nos miró con amor. No es más que eso. Él nos miró con amor y ojos de misericordia. Así que, como decías tú, Chanita, para su gloria es que valemos algo. Para su gloria. Así que no es que nosotros tengamos algo, ¿cierto? Sino que para la gloria de Dios es que valemos y Él entregó lo más importante. Otro tips que anoté. Él no es que haya dado cualquier cosa por nosotros, ¿cierto? No tenemos precio, no valemos nada, pero aún así Él dio lo más importante que Él tenía, a su único hijo. No sé si ustedes vieron el video, Priscila, Tito. Estoy preguntando aquí, haciendo unas preguntas. Para Priscila, a ver, Priscila, un aspecto, igual lo que le pregunté al hermano Freddy, un aspecto que a ti más te llamó la atención del video. Estamos comentando aquí. No sé qué me llama la atención. Bueno, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es lo que yo comentaba con Tito, de que pese a que nosotros como cristianos sabemos que Jesús murió por nosotros y nos compró, creo que cotidianamente no vivimos pensando en eso, no lo llevamos como a la práctica. Entonces, muchas veces a lo mejor también caemos en el error de decir esto me pertenece a mí, o soy dueño de hacer esto, dueño de hacer esto otro, pero en realidad no somos dueños de hacer nada. Eso es lo que yo entendí en el video. Y que uno debería vivir la vida pensando en que pertenecemos al Señor y que nada de nosotros, de lo que hagamos con
con nuestro cuerpo, con nuestra vida, es decisión mía propia, sino que tenemos que pensar que Él es nuestro dueño y todo lo que hacemos debería ser conforme a la voluntad de Dios. Eso. Amén. Gracias, Priscila. Un tema también muy importante, parecido a lo que estamos hablando, ¿cierto? Otro ítem, no sé si Estrella, ¿tuviste el video? ¿Pudiste ver el video? Sí. Bueno, de ahí te voy a preguntar a ti, pero otro tips que yo anoté, que Él nos redimió de una vida sin sentido. Otro tips que yo noté, nos redimió de vivir simplemente por vivir, sino que ahora nos da un motivo, una razón para vivir, ¿cierto? Así que ese otro tips que yo rescaté ahí nos redime no solo del pecado, sino que de una vida que no tiene ningún sentido. Ahora tenemos sentido, nuestra vida tiene algún sentido. Estrella, ¿tú tomaste algún apunte o algún tema te llamó más la atención del video? El tema principal hablaba sobre la pertenencia, ¿cierto? Sí. Que Dios es el dueño de nuestras vidas. Yo creo que ese fue el tema central, en realidad, porque hablaba mucho al principio, de cuando los niños, sobre todo, tienen un sentido de pertenencia cuando son pequeños. Cuando van al colegio, ¿cierto? Les dicen cuál es su mochila, cuál es su asiento, cuál es su mesa, y eso hace crear que ellos tienen un sentido de pertenencia. Y él hacía algo parecido con eso y nos daba a entender de que como humanos nosotros siempre estamos buscando un sentido de pertenencia, pero sin embargo nuestro único dueño es Dios. Eso es lo que yo pude entender. Amén. Claro, el sentido de pertenencia, no nos pertenecemos a nosotros mismos, que es lo que estamos también conversando. Tito, ¿tú viste el video? Sí, Pablo. ¿Un aspecto que te llama más la atención, Tito? ¿Uno? Mira, sí, mira, es lo mismo de Príncipe, pero para no ahondar más en lo mismo, también la importancia de que nosotros somos iglesia. Ya, eso también creo que en algún momento dado lo tocamos como en algunas clases, yo me acuerdo antiguamente, y eso la clase me daba a entender que le llamaba la atención ahí y pudimos conversar un poquito de la importancia de nosotros como individuos, como hermanos, de ser iglesia y lo que significa. Y al mismo tiempo, en algún momento, al final del video, habla un poco también de la santificación de nosotros mismos, de nuestros órganos, ya, de nuestro ojo, de nuestra lengua, porque hacía la comparación con respecto a que nosotros, no siendo del pueblo de Israel, la importancia que para el pueblo tenía el templo. Para nosotros a lo mejor no tanto, porque en la cultura no es tan así. Entonces, el ser templo del Espíritu Santo significa que todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo en sí, tiene que ser santificado por el Señor. ¿Ya? No podemos mirar lo que queremos, no podemos a lo mejor hablar lo que queramos, ya, si no tenemos que hablar, mirar, sentir lo que el dueño quiere. En este caso, el dueño es Dios, ya le pertenecemos a él. Entonces, la importancia de eso me llamó mucho la atención y también que nos deja al desnudo, porque si él es nuestro dueño, en la vida cotidiana hacemos lo que queremos nosotros. Entonces, nos contradecimos muchas veces, nos contradecimos. Señor, tú eres mi dueño y en realidad yo hago lo que quiero. O no le pregunto a él si está de acuerdo o no con lo que yo estoy haciendo. Entonces, Gracias, Tito. Claro, no nos pertenecemos, nos creemos nuestro dueño, pero en realidad Dios es nuestro dueño. Y por último, Isidora, no sé si tuviste el video, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Viste el video, Isidora? No, no lo pude ver, Pablo. Ah, ya, no se preocupe. Bueno, entonces, como les decía, no sé si puede alguien buscar el Salmo 50. ¿Tú, Isidora, puedes buscar el Salmo 50 mientras? Salmo 50. Y lo pueden buscar conmigo los hermanos también. Para leer un poquito, también el video trataba sobre un poco de esto. Desde el versículo 1. ¿Sí? Ya dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para jugar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Hasta ahí. Si yo tuviera, ya, Claro, ahí dice, si yo tuviera hambre y no te lo... Ah, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice Dios, porque mío es el mundo y su plenitud. Bueno, ahí es parte de lo que Dios habla, ¿cierto? También decía el predicador, un salmo bien potente y fuerte sobre lo que es Dios y sobre lo que le pertenece a Dios. Y obviamente nosotros también somos parte de esas aves, ¿cierto? Que Él conoce, le pertenecemos a Dios, por lo tanto somos su derecho de propiedad, ¿ya? Le pertenecemos, así como decía el predicador, que algunos elementos tienen un manual, ¿cierto? Donde nos menciona cómo debe usarse ese artefacto, decía el predicador. Asimismo, nosotros también tenemos un manual, y el manual está escrito obviamente en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios misma, la Biblia, y ahí nosotros tenemos nuestro manual y cómo debemos ser usados y cómo debemos nosotros llevar nuestra vida, porque para eso fuimos creados, de alguna forma es como decir eso. Así que eso es como en cuanto al video, hermanos. Fue un muy buen video, la verdad es que me pareció bien atingente al tema que estamos viendo, es sobre 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y habla obviamente como de todo lo que hablamos ahora, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, y les dejo la pregunta que hacía él al final: ¿qué haces tú para la gloria de Dios? Esa es como una pregunta con la cual nosotros deberíamos eh, preguntarnos cada día. ¿Qué hice yo o qué voy a hacer hoy día para la gloria de Dios? No qué cosas me privo. Por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, yo me privo, yo soy cristiano y no tomo, por ejemplo, no fumo cigarro, no voy a fiesta, no me gusta bailar, no sé, no escucho reggaetón, bueno, cuántas cosas que uno no hace, pero sin embargo el predicador dice, bueno, no va por ahí la pregunta, sino que la pregunta es, ¿qué hacemos para la gloria de Dios? ¿Qué haces tú, Tito, para la gloria de Dios? ¿Qué haces tú, Priscila, para la gloria de Dios? ¿Qué haces tú, Estrella, Roxana, Marayanet, Nancy, que está por ahí, Isidora, Isaac, Damari? ¿Qué haces tú para la gloria de Dios? ¿Cuáles? ¿Qué cosas? ¿Podemos enumerarlas? ¿Podemos contarlas con los dedos de nuestras manos? O si lo llevamos al día a día, ¿qué hice yo para la gloria de Dios hoy? Entonces ahí vamos de a poco pensando y entendiendo de que le pertenecemos. Por lo tanto, en el juicio final, obviamente, vamos a hacer, bueno, las coronas, ¿cierto? Todo ese premio que nos va a llegar, que aunque no va a ser lo más importante, pero sí nuestros actos van a ser descritos. ¿Y qué hicimos? Pues, ¿qué hicimos con todas esas horas de vida que tuvimos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la universidad? Y en ese mismo tiempo, ¿cuánto tiempo trabajé? ¿Cuánto tiempo le dediqué a la obra? ¿Cuánto tiempo estudié la palabra? ¿Cuánto me esforcé por estudiar la palabra? ¿Cuánto dediqué de mi tiempo a mis hijos enseñándoles la palabra? ¿Cuánto de eso le dediqué? ¿Cuánto de su vida de 6, 7 añitos yo le dediqué a mi hijo para enseñarle la palabra? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para eso? Eso es para la gloria de Dios. ¿Qué cosa estoy haciendo para la gloria de Dios? Eso es como una pregunta que se deja abierta por el día de hoy. Bueno, pasando ya a la clase de hoy, les pediría que fueran a 1 Corintios 7, porque vamos a ver el versículo del 1 al 7. Vamos a estudiar un poquito lo que nos dice este versículo, estos versículos. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Ahí se conectó otros hermanos. Como les dije, Belén también se conectó, pero está entregando cositas de coro infantil, así que se va a conectar más tarde, me avisó.
para que no se preocupen. Y eso, hermano, entonces, para que vaya a 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer versículo 1 al 7. Partimos entonces, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es el pasaje que vamos a estudiar, no tan en profundidad como me gustaría, pero es un pasaje interesante que al menos le vamos a dar una vista, ¿cierto?, desde arriba, digamos. Pero esto es para, primero, partir diciendo que esto es para todos los jóvenes. Todos los coristas que estamos acá, no es necesario que estemos casados para tocar estos temas, obviamente. Si usted está soltero, debe saber estos temas, tanto como el casado, ¿ya? Para que usted cuando se case sepa a qué se está enfrentando, ¿ya? La palabra nos da directrices sobre esto, así que debemos hablar lo que dice la palabra. Así que eso en primera instancia, esto es para todos, para solteros y para casados. Y esto es para personas que piensan no casarse, como también para las personas y hermanos que piensan en casarse, ¿ya? Esta palabra no es solamente para aquellos que se quieren casar y entonces no me sirve para nada esta fracción de la Biblia, y no es así, sino todo lo contrario. Si usted no se va a casar porque tiene el don de Dios, que eso es lo que vamos a hablar hoy día específicamente, también es bueno que entienda y escuche esta clase de hoy y comparta con nosotros. Bueno, dicho esto, primero tenemos que, de a poco, ¿cierto?, un poco entrar en la iglesia de Corinto y por qué Pablo dice estas cosas. De hecho, en el primer versículo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿cierto? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, parece que hay una carta que se le envía a Pablo primeramente, de hermanos, y esto es muy importante que lo sepamos, de hermanos que vienen del mundo, ¿cierto? Porque son convertidos, y las cosas que hacía el mundo en ese tiempo, ¿cierto?, en la época de los romanos, eran obviamente muy pervertidas. Estuve leyendo ahí algunos historiadores y comentarios al respecto de cómo era la iglesia en aquel entonces, y claro, decía que no era difícil encontrar hermanos en la iglesia que se habían casado más de 20 veces, por ejemplo. Eso es lo que se vivía en la época, ¿ya? El libertinaje era muy de moda en ese tiempo, ¿ya? Para que entendamos que esto no es algo de ahora último, de que estos son los últimos tiempos, como se dice por ahí. Estos son los últimos tiempos, así que estamos viendo cosas de los últimos tiempos. No, no, esto ya se veía, estamos hablando en el siglo I de la iglesia, ¿cierto? Estamos viendo personas, como dije, que se casaban, que tenían más de 20 matrimonios. ¿Y cómo era el matrimonio en aquel entonces, en la cultura romana? ¿Ya? Esto no es necesariamente que tiene que haber sido en la iglesia, pero de igual forma yo creo que algunos casos debieron haberse presentado. ¿Cómo eran? Había matrimonios, por ejemplo, donde la mujer, y esto nos va a sonar muy familiar, la mujer quería igualarse al marido, ¿ya? ¿En qué cosas? Por ejemplo, competían en los salarios. Wow, parece que esto fuera como de ahora mismo, pero esto en el siglo I, imagínense. La mujer ya quería igualarse en los salarios al hombre, quería igualarse en la cultura, ¿cierto?, al hombre, en la sabiduría, quería igualarse en diferentes tipos de cosas, competían en las finanzas, por ejemplo, cosas que vemos ahora, pero que también se daban en aquella iglesia. Entonces,
otra cosa que se daban en aquellos tiempos era que los matrimonios, y sobre todo en el siglo I, decían los historiadores y los comentaristas, que en el siglo primero, en el siglo primero, ahí sí, se daba mucho que los matrimonios no querían tener hijos. Ah, eso también yo creo que los sorprendió, ¿no? Esto no es de ahora último, sino que desde el siglo primero, ahí sí lo dije, los matrimonios no querían tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Obviamente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que son matrimonios que cada uno quiere realizarse profesionalmente o socialmente en su vida, ¿cierto? Y no quiere dar cabida a un niño, ¿cierto? Que les quite tiempo, que les quite recursos, que les quite, no sé, los desvíe de su objetivo. Bueno, esto ya se daba en estos tiempos. Muchos matrimonios no querían tener hijos. Otras cosas que se daban, por ejemplo, era que, y lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, que cuando llegaba, y esto ya componía la iglesia en sí, que cuando llegaba una mujer y se convertía a Cristo, se separaba del marido porque no quería, porque pensaban, otra cosa que tengo que decir, que en aquellos tiempos en la iglesia de Roma, ¿ya? Que, bueno, en el Imperio Romano, mejor dicho, se daba mucho que los hermanos pensaban que el sexo era algo terrenal, inmundo. Eso se pensaba. Y esto también viene, según los historiadores, del pueblo judío. Ustedes saben que Pablo está luchando, ¿cierto?, con toda la ideología judía que se presentaba en las iglesias cristianas, llamémoslo así, del primer siglo, en donde las influencias helenísticas, ¿cierto?, o helenistas, y las influencias judías chocaban entre sí y al mismo tiempo pensaban de forma diferente. Por ejemplo, los judíos pensaban que era un mandamiento de Dios casarse y procrear, porque esa era la ley de Dios, lo que había mandado Dios, ¿cierto? Multiplicaos, ¿ya? Y si tú no te casas, entonces no estás cumpliendo con ese mandamiento, decían los judíos, así decían los historiadores. Entonces, vemos que el cristiano que llegaba a la iglesia, imagínense ahí un hermano nuevo, no sé, perdón Isaac que te tome como ejemplo, todos nosotros tenemos nuestra iglesia y nuestra ideología y llega Isaac Díaz, ¿cierto? Nuevo, y nosotros le decimos, Isaac, tienes que casarte porque tienes que cumplir con el mandamiento de Dios. ¿Cómo no te vas a casar? Tú tienes que cumplir con el mandamiento de Dios, y eso es casarse y procrear y fructificados. Hermano, así lo hacían los judíos. No sé quién tiene el micrófono. Ese, ya. Entonces, por otro lado, el que no se casaba lo veían como alguien que puro. Es decir, que para llegar a la pureza espiritual, mis hermanos, era necesario no casarse, no tener relaciones sexuales, no desear a una mujer, porque eso era inmundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y todo esto Pablo lo está refutando aquí. Por eso es tan importante que estudiemos este texto, porque cuando nosotros no estuvimos casados, siempre somos influenciados por algo, pero no cotejamos con la palabra. Entonces, bueno, que vayamos a la palabra y por la voz de Pablo, ¿cierto? Que por la carta de Pablo nos nutramos y entendamos bien a lo que él se refería en cuanto al matrimonio, en cuanto a la soltería, por qué quedarse soltero, por qué casarse o por qué no casarse, ¿ya? Pero ese era más o menos el ambiente que se veía en la iglesia en ese momento. Matrimonio entonces que llegaban a la iglesia, pero cada uno quería hacer su vida. Matrimonios que decían que no, ojalá no tuviera sexo. Peor aún, si llegaba una mujer y su marido no era cristiano, la mujer se negaba a tener relaciones sexuales porque encontraba que su marido era inmundo y ella había sido santificada. Por lo tanto, ¿cómo no se iba a unir con su marido, cierto? Y Pablo también refuta toda esta idea. Bueno, ese era más o menos el contexto. Cosas que vivimos hoy en día son similares. Por ejemplo, que hay muchas personas que se casan y se divorcian. Hermanos, digámoslo así. Que se casan y se divorcian y se vuelven a casar. Ya hay algunos motivos plausibles, ¿cierto?, para este tipo de cosas, pero hay en la iglesia hoy en día, en las iglesias. Otra cosa es que hay solteros que no se quieren casar, pero ojo, quieren vivir. No es que quieran vivir para la gloria de Dios, que ese es el tema que vamos a tratar hoy día, sino que no se quieren casar porque no quieren atarse a una persona, pero sin embargo quieren, no sé si lo explico bien, pero no quieren dejar de lado su vida amorosa, ¿ya?
sexual, me refiero, ¿cierto? De lado, sino que no se quedan solteros para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Entonces, eso se da en muchas iglesias también, ¿ya? Por otro lado, muchas personas también hoy en día, bueno, muchos hermanos, cierto, que hacen la pregunta, que llega a la iglesia de ella, pero él no, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que separarme? ¿Tengo que seguir con este matrimonio? O a veces no se separan, pero resulta que le hace la vida imposible al marido porque él no es cristiano y por lo tanto todo el día le dice, pero es que tú no te conviertes, pero es que tú no te quieres convertir, pero es que mira, es que... Y le empiezan a predicar y a predicar y casi a obligarlo a ser cristiano, cuando en realidad le falta ahí un poco de sabiduría, demasiada ignorancia, ¿cierto? De saber de que es un don de Dios, el perdón, es un don de Dios, la vida espiritual, como lo hemos estudiado en esta clase y en otras anteriores, en el libro de Romanos, que eso quedó súper claro, que la vida espiritual la da Dios, es un don de Dios. Así que nosotros no podemos obligar a alguien a que se convierta a Cristo porque es algo que es de Dios, no es mío, ¿ya? Bueno, eso es como una gran introducción para que entendamos a qué nos estamos enfrentando, a qué tipo de iglesia nos estamos enfrentando y que se parece mucho a la iglesia de hoy, como he dicho. Bueno, primer versículo que vamos a analizar, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Ella es como, ¿a qué se refiere? ¿Cierto? Y era un eufemismo judío, ¿ya? Que significaba que tocar mujer era sinónimo de tener una relación sexual, ya a eso se refiere. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales, a eso se refiere. Ya, eso es lo que dice Pablo en el primer versículo. Me gustaría que leyéramos Génesis 20 en cuanto a esto. Génesis 26, hermana Roxana, por favor. También el libro de Ruth, hermana Martina, Ruth 2:9. Hermano Claudio Rifo, que viene ahí llegando. Proverbios 6:29, hermano Claudito. Ya vamos a ver cómo estos pasajes se usan en este sentido de que tocar a una mujer es un eufemismo, es una frase que quería decir que habían relaciones sexuales. Entonces, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso estamos analizando hasta ahora. Hermano Roxana parece que tenía el Génesis. Génesis 26, Roxana. Génesis 26 dice, Sí. y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con inteligencia de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ruth 2:9, por favor. Estamos viendo solamente la frase de que esto significa relación sexual. ¿Ya? Ruth 2:9 parece que era Martín. Versión NTV. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Amén. No sé ahí si está bien el texto. Proverbios 6:29, hermano Claudito. Amén. En Reina Valera, en 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y en NBI dice, pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Claro, ahí es como un poco más claro. El tema es que es un eufemismo que se utilizaba de que alguien que tocara mujer, ¿cierto? Era sinónimo de una relación sexual. Eso estamos aclarando un poco ahí algunos pasajes bíblicos. Bueno, pero Pablo nos dice que, no, lo voy a leer textual. Pablo la usa para declarar que es algo bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales, es decir, ser soltero, no casarse. No está diciendo, sin embargo, que la soltería es el único estado bueno o que el matrimonio es de alguna forma malo o inferior a la soltería. Solo está diciendo que la soltería, mientras que es celibato, puede ser buena. Es decir, bueno le sería al hombre no tocar mujer si se dedica a la palabra de Dios, si se dedica a glorificar a Dios. Pero no está diciendo que por esa frase, bueno le sería al hombre no tocar mujer, que está mal casarse. Primera cosa que hay que tener, porque si usted lee solo ese versículo, chuta, es malo casarse.
Y de aquí han salido muchas corrientes también, o sea, lo vemos en la Iglesia Católica, obviamente, que para dirigir una congregación, ¿cierto? Es necesario el celibato, que es casi una obligación, pero en realidad es un don de Dios que lo vamos a ver hoy en día. Entonces, se toman de estos versículos para sacar de contexto algo que Pablo no está diciendo. Ya eso es lo que hay que aclarar. Bueno, Dios permite, obviamente, la soltería, eso ya lo hemos dicho, pero no requiere que todos sean solteros. ¿Me explico? ¿Cierto? Dios permite la soltería, no es pecado quedar soltero, mi hermano o mi hermana, joven. No es pecado quedar soltero. Eso es lo que hay que tener claro. Ni tampoco es más bendición casarse que quedar soltero. ¿Ya? Obviamente no es pecado casarse tampoco. Pero no es pecado quedar soltero, ni tampoco es que sea más provechoso casarse, sino que hay dones de Dios, ¿ya? El cual Él los da a cada uno. Ahí en Génesis 1:28 lo que les decía, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿cierto? Le decía al hombre. Pero no significa que el que quede soltero esté en pecado, mis hermanos. Ya eso hay que tenerlo súper claro, joven. Si usted no se quiere casar, no es obligación casarse. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, entonces, si usted no se quiere casar, cómo debería vivir su vida cristiana, porque eso hay que hablarlo también. No se deja al aire, ¿ya? Yo no le puedo decir a usted, joven, usted no se quiere casar, no se case, ¿para qué se va a casar? Y listo, no le puedo dejar como a medio camino, sino que el cristiano verdadero, no solo no, si no quiere no puede casarse, no se case, pero si no vas a casarse, entonces tiene que vivir su vida para la gloria de Dios. Y hay otros mandamientos y otros preceptos que tiene que seguir el soltero, como así también hay otros preceptos y mandamientos que debe seguir el casado, ¿ya? Ninguno de los dos es mejor que el otro, pero sí los dos requieren una realización, los dos requieren compromiso, ¿ya? De parte de Dios. Bueno, como les dije, algunos judíos miraban con malos ojos quedar soltero, como les dije en el principio, ¿cierto? Y algunos gentiles habían reaccionado a estos pecados sexuales del pasado, ¿cierto? Porque se casaban, llegaban divorciados algunos, entonces miraban de mala forma el celibato, quedar soltero. Y eso es como un poco el prejuicio que tenemos nosotros hoy en día, yo creo, un poco, ¿sí? De que quedar soltero es algo malo. ¿Ya? Y eso es lo que estamos, primer mito que hay que derribar, no es malo. Ya solo que vamos a encaminar bien lo que significa quedar soltero para la gloria de Dios. Estoy hablando con hermanos cristianos, mis hermanos, no estoy hablando de personas pseudo cristianas o que son simpatizantes, estoy hablando de hijos de Dios, ¿ya? Bueno, pasando al otro tema. Dice, pero a causa de las fornicaciones, esto no sé qué versículo, estoy aquí. ¿Por qué me fui? Espera un poquito. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué decir con esto? Primero que aquí se hace notar el tema de que un hombre tenga su propia mujer, ¿ya? Y que cada mujer tenga su propio marido. Aquí queda claro, yo creo que a la pasadita, digamos, que un hombre tiene que estar con una mujer para casarse. Por lo tanto, es una prueba más de que el matrimonio no es entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, sino que está instruido de un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre, ¿ya? Entonces, solo como a la pasada estamos, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Eso es solamente como un tips ahí, si usted quiere refutar el tema del matrimonio homosexual. Bueno, entonces dice que, retomando la idea
del pasaje, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, es decir, no tener relaciones sexuales con mujer, pero a causa de las fornicaciones, hay un motivo ahí, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, obviamente que debido al deseo sexual natural, el deseo sexual en el matrimonio, mis hermanos, no es pecado, tampoco. ¿Ya? El deseo sexual en el matrimonio no es pecado, al contrario, es una bendición de Dios. Ahora, el deseo sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero debido a que estamos hablando de cada uno, cada persona tenga su marido, ¿cierto? Cada mujer tenga su marido y cada hombre tenga su mujer, debido a que hay un deseo sexual que queda insatisfecho, ¿ya? Es que existe una gran posibilidad de tentación. ¿Quedó claro eso? Cuando hay un deseo sexual no saciado, hay una gran posibilidad de tentación. Entonces Pablo dice, bueno, debido a la fornicación que está expuesta a usted como soltero o como soltera, es que es mejor que usted se case. ¿Ya? Ahora, no todos los hermanos y hermanas, digamos, pasan por este deseo sexual, o pueden ordenarlo, o pueden dominarlo de alguna forma, para decirlo de una forma más entendible. Pero eso que acabo de decir es un don de Dios. Ahora, lo que yo no sé, a ver, soy súper sincero, es cómo yo puedo saber si tengo ese don. Yo no sé esa parte. No sé si alguien me puede ayudar ahí, puede complementar la clase, porque traté de buscarlo, pero no hay una respuesta como clara. De yo así, no, yo tengo ese don. No sé cómo eso se puede saber. Pero ojo, vuelvo a repetir, no es pecado quedar soltero, y debido al gran deseo sexual no saciado es que hay mucha posibilidad de tentación, ¿ya? De inmoralidad sexual, por lo tanto es mejor ahí casarse. Bueno, ya dijimos que había mucha permisividad, sexual en aquellos tiempos en la iglesia de Roma, como también lo hay lamentablemente en las iglesias de hoy en día, nuestras iglesias cristianas de hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, permisividad es la palabra, por si acaso, permisividad que es sexual. Claro, ya no vemos, nosotros, estoy hablando de la iglesia en general, ¿ah? Ya no se ve con tan malos ojos que lleguen dos hombres y sean cristianos, ya no se ve con tan malos ojos de que llegue una mujer lesbiana a la iglesia, por ejemplo. A veces se acepta, a veces toman cargos de liderazgo, como lo he dicho en otras clases, cargos de liderazgo, ¿ya? Entonces esto como que se permite un poco. En otras iglesias llegan hermanos que se separaran de su mujer y llegan con otra mujer a otra iglesia, ¿ya? Sin haberse casado, sin haber ordenado su situación marital, a estos hermanos se le da también un tipo de liderazgo, siendo que no tiene su vida ordenada, digamos, de alguna forma. Otros hermanos practican la fornicación y no se casan y siguen practicando la fornicación, solo que esa hermana, por ejemplo, o no va a la iglesia o va a otra iglesia, y este hermano sí participa en una iglesia. Entonces, al no ir los dos, no se le deja pasar de alguna forma. No estoy hablando de nuestra iglesia solamente, sino que de la iglesia en general. Así que hay cierta permisividad sexual, y esto se practica obviamente en las iglesias de una manera lamentable. Pasa también por otras clases que nosotros hemos visto, del tema de... se me fue la palabra. De que no hay disciplina. Ahí está la palabra. Cuando no hay disciplina se permiten todas estas cosas, porque como nadie las habla y nadie las plantea y nadie les pone un punto final, es que en realidad estamos siendo permisivos, no solamente en el tema sexual, mis hermanos, sino en muchos temas. Estamos siendo permisivos con, perdón la palabra, con la flojera espiritual. No estudiamos la palabra y no nos preocupa eso. O sea, somos permisivos también en eso. ¿Se dan cuenta? Somos permisivos a no orar. O sea, si usted no ora, mi hermano, bueno, trate de hacerlo, pero bueno, bien, siga así. ¿Me entienden? Nos falta un poco de disciplina en ese sentido. También a nosotros como líderes también nos faltan otras cosas. Y a veces nosotros entre líderes también nos permitimos ciertas actitudes que no deberían ser. Entonces, no es solamente un tema sexual, aquí hay todo un trasfondo, ¿cierto?, de cosas que nos permitimos como cristianos y que no deberíamos hacerlo.
o que deberíamos llamarnos unos a otros a la edificación, ¿cierto? Como lo planteamos en otras clases, de llamar a nuestro hermano y decirle, hermano, tú que estás en pecado, deja de practicar este pecado, mira lo que dice Pablo, mira lo que dice Jesús, mira lo que dice la Biblia en tal y tal texto, te recomiendo que dejes de este pecado porque este pecado trae estas consecuencias. ¿Me entienden? No sé si hacemos tanto eso como hermandad. Y la verdad es que si no lo estamos haciendo, debemos tomarlo, debemos hacerlo. Si somos hermanos maduros, eh, chiquillos aquí, los que somos más grandes y personas más mayores que yo, hagámoslo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, después no estemos reclamando, perdón la palabra, pero no estemos llorando sobre la leche derramada. Si yo cuando pude haberlo corregido, ¿cierto? A su hijo, por ejemplo, no lo hice, después ya es tarde. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, ¿cómo decirlo esto? No esperemos a ser viejitos, ¿cierto? A tener canitas para hacer estas cosas, porque eso no se trata del Evangelio. No tenemos que esperar a ser un anciano de la iglesia para recién acotar estos temas. Hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ya, porque el tiempo pasa, los hijos crecen, los jóvenes que están aquí van creciendo y ¿con qué base van creciendo? Y el pueblo de Israel es un claro ejemplo de que Dios, perdón, Jehová les mandó a que estas cosas, esos milagros grandes que él había hecho con su pueblo, los pasaran de generación en generación, diciendo quién es Dios, diciendo que a Dios hay que temerle, hay que respetarlo, diciendo que a Dios hay que alabarlo y adorarlo, y su nombre tiene que ser santificado, eso dice, ¿cierto? Mi nombre será santificado en mi pueblo. Hablábamos de Usa en clases también anteriores, que se caía el arca, ¿cierto? Y fue sulfurado de un momento a otro. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero vemos que si esto no es pasado de generación en generación a nuestros menores, ¿cierto? A nuestros hijos, a los más pequeños, entonces de nada va a servir más adelante llorar sobre esto que no hicimos. Hagámoslo ahora, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando de la permisividad sexual. Hay muchas cosas que nosotros permitimos y no deberíamos seguir permitiéndolas, ¿ya? Bueno, lo mismo el tema, Pablo aquí está sugiriendo Pablo aquí no está sugiriendo que los cristianos salgan a buscar pareja cristiana para evitar el pecado sexual. En parte del comentario de MacArthur, ¿ya? Que por causa de las fornicaciones es mejor que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. No está diciendo Pablo que ahora ya me voy a poner a buscar una esposa porque es para evitar el pecado que voy a cometer. No está diciendo eso, porque eso sería entonces que el que se queda soltero es casi pecado, entonces es como que me quedo ahí, es cosa de tiempo nomás. No está diciendo eso. Él tenía una visión más elevada del matrimonio y quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Miren la visión más elevada que tiene Pablo del matrimonio. No es solamente un tema de sexualidad, no es un tema sexual, carnal, sino que el propósito matrimonial va un poco más allá. ¿Sí lo tienes, Gene? 5, 22 y 23. En realidad lo vamos a leer todo, pero más adelante. 22 y 23. Sí, fuerte. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Se dan cuenta que no es un tema de sexualidad, no hay que casarse porque para evitar el pecado me voy a casar. No, ¿ya? No sé si me entiende. Obviamente, si usted se enamora, usted va a querer casarse para evitar pecar con su enamorado, no sé si me explico. Pero pensar a los 15, 17 años que ya yo tengo que casarme porque obviamente si no voy a pecar. No se trata de eso. El matrimonio es algo más allá de eso. A eso es lo que se está refiriendo. Y ahí, si lees más abajo Génesis, te vas a dar cuenta de que hay un tema mayor, hay un ejemplo mayor entre el matrimonio. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Otro tema del matrimonio en sí. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada persona tenga a su propio marido, pero no, lo que estoy tratando de decir es que esto no es un motivo para casarse, sino que el matrimonio es algo más allá. Es un tema de cuidado mutuo, es un tema espiritual, es un tema de una unión delante de Dios, el cual van a ser una sola carne, ¿cierto? Y como decía el texto, yo no me voy a lastimar a mí mismo porque sí, sino que trato de cuidar de mí. Asimismo, yo debo cuidar a mi mujer, así como Cristo amó a la iglesia, ojo, y así yo, cabeza del hogar, debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice. Hermano Freddy, ahí te tiene un punto. Sí, escucha, ¿cierto? Sí, en Sí. Corintios, en el capítulo 1 y versículo 9, si no me equivoco. Claro, yo voy a leer igual el 8, dice, y digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay una condenación? Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, hay pecados, ¿cierto? Pecados fuera de la carne, pero hay pecados que atenta contra nuestro cuerpo, que es la fornicación. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, si uno cae en fornicación, es ya atacar al cuerpo, ya a nuestro cuerpo, pero más que nuestro cuerpo, o sea, es el lugar, el habitáculo que debe estar el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Lo otro es que, ¿por qué es tan importante y casarse, entender el concepto del matrimonio? Porque recién leyeron ya, que el casamiento, cuando se casan, ¿cierto? Ya, el hombre debe morir, ¿ya? El hombre debe morir y la mujer también debe morir. ¿Cómo? Claro, yo debo morir hacia todas las demás que están al lado, porque yo debo fijarme en la que yo tomé por mujer y debo guardarme para ella. Y la mujer de igual forma, ¿entiendes? Entonces, la iglesia, Cristo murió, fíjense, Cristo murió por nosotros y se entregó, se negó, se entregó. Asimismo, Dios nos demanda que nosotros también debemos morir y morir para el mundo, para vivir para Él. Entonces, esto es súper profundo, ¿ya? Porque la unión que nosotros tenemos cuando una persona fornica, se hace uno con la otra persona, porque se une en una sola carne, ¿cierto? Dice que la unión íntima, ya cuando se conoce, ¿ya? Pasa a ser uno. Entonces, por eso es que es tan importante considerar estos temas. Y por último, el don de continencia. El don de continencia, bueno, es dado por Dios, delante lo tocó, eh, y uno dice, pero ¿cómo uno se da cuenta, ¿cierto? Bueno, primero pasa por el enamoramiento. Cuando yo veo una dama, ¿cierto? Una mujer, y esto es la etapa de cuando en la primavera de la juventud, cuando se abren, ¿cierto? Las flores, ¿ya? Y van a venir a polinizar, ¿cierto? Las abejas o los polinizadores distintos. Uno tiene que darse cuenta de que al ver a una mujer, el corazón palpita más rápido, o viceversa. Entonces, el que tiene don de continencia ya en la juventud sabe que lo tiene porque no palpita el corazón más rápido. ¿Entiendes? No se enamora, no
no tiene ese deseo, y ese deseo que cuando uno se enamora de decir, chuta, no puede uno pasar un día si no ve a su amada, ¿o no? Nos pasó eso, ¿no? No puede pasar un día, o sea, tiene que estar todos los días pendiente, ya, en cada segundo. Ya. Entonces, ¿cómo uno dice, pero cómo saber si tiene el don de continuancia? Primero, no hay enamoramiento, lo primero. Ese es el primer paso. Entonces, y el otro, no hay una atracción natural por el otro tampoco. Entonces, ahí hay evidencias de que hay un don de continencia, porque no es necesario tener, y por eso que es un don. Ya es un don, no es algo que yo digo, no, yo voy a, no, no es una cosa que yo quiera, cuidado, no es que yo quiera, no, es algo que Dios lo entrega. Ya, y ahí habla, inclusive Pablo respecto de lo, y cuento, eunuco. Ya hay un pasaje bíblico bien profundo respecto a los distintos tipos de eunucos que hay. Jesús lo Ya, dice, de hecho. Gracias, hermano Freddy. Claro, ahí hay como, no sé si hay que ser dogmático, hermano Freddy, en eso, no lo sé. Si esa es como la forma de darse cuenta, no creo que haya que ser dogmático en eso, o sí. No, en realidad como que no hay algo certero en cuanto a eso, yo creo, ¿cierto? Pero es como una forma, digámoslo así. Ya. Así que si usted le pasa y se enamora y le palpito, lamentablemente no tiene ese don. Podríamos decir. Bueno, la Biblia Pablo nos exhorta, siguiendo con el tema, de que tengamos, si somos hombres, nuestra mujer, y si somos mujeres, ¿cierto? Tengamos nuestro marido, y que cada uno, dice, ¿Mano Freddy? sí, disculpa, Pablo, ¿Sí? es que es súper importante el tema. Mira, fíjate que en algunas ocasiones yo he escuchado por ahí ya, que personas adultas o hombres o mujeres adultas es como que ya pasó ese deseo. ¿Me entiendes lo que yo hablo? Ya porque hay jóvenes. El deseo, ya hay jóvenes. Entonces, el adulto sabe lo que estoy diciendo. Entonces dice, no, si ya tiene 50, 70 años, ya no tiene ese deseo, por lo tanto no es, entre comillas, peligroso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Ya? El hombre siempre es hombre y la mujer siempre es mujer, por si acaso. Amén. Amén. Gracias, hermano Freddy. Bueno, cada uno tenga entonces su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso dice el texto. Para hablar un poco del matrimonio, tenemos muchas cosas que son buenas en el matrimonio, ¿ya? Y también lo quiero decir hoy, y algunas, sé que los que nos casamos ya sabemos varias, pero ya mandémoslo, vámonos un poco, ¿cierto?, al tema bíblico. Las escrituras en realidad nos dan algunas razones de las cosas buenas del matrimonio, ¿no? Algunas buenas razones del matrimonio. Por ejemplo, la procreación. Ya como lo dijimos, es una parte del matrimonio, es algo bueno, es una bendición, ¿ya? Eso es. Génesis, como dije delante, 1:28, dice fructificar y multiplicaos. También estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios, ¿ya? Así que como que la hacemos todas, así quedamos bien con todo el mundo. Ese es uno de los temas buenos del matrimonio. El matrimonio también da placer. El matrimonio también es para eso. Es un buen ambiente para dar placer al otro dentro de la comunión con Dios. Ojo, no es menor eso, porque el mundo está lleno de cosas placenteras, ¿cierto? Pero no están en comunión con Dios. Y nótese que eso no se disfruta. No se disfruta como cuando usted tiene comunión con Dios y enfrenta el mismo placer. No es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo. Tener comunión con Dios y tener placer, pero dentro de la comunión con Dios es algo incomparable, innegable, maravilloso. No se puede comparar, ¿cierto? A estar en enemistad con Dios y al mismo tiempo obtener placer. ¿Ya? Para eso que otra cosa buena del matrimonio dentro de la comunión con Dios. Aquí hay Proverbio, habla algo de esto en Proverbios 5, 18, 19. Si alguien lo puede buscar, a ver si lo tengo por ahí. Sí, 5, 18, 19, que habla un poquito de esto.
Estamos hablando del matrimonio y el placer dentro de la comunión con Dios. 5, 18, 19. Fuerte. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Imagínense ese enamoramiento que Génesis me hace cariño a mí y es algo... no es lo mismo, por ejemplo, que mi mamá me haga cariño, pues, no sé si me entienden. Es algo bonito, pero cuando yo vivo con ella y ella me expresa cariño después de años de habernos casado, es algo hermoso, ¿ya? Porque cuando estamos enamorados los primeros años, todos nos hacemos cariño, pues sí, eso no es más cosa que eso, pero cuando pasan los años y seguimos en matrimonio y ella va y me hace cariño en la cabeza, en el pelo, en la Biblia, el proverbio dice que eso es un sentido de gozo, de que yo me tengo que sentir gozoso de eso. Y ¿saben, mis hermanos? Cuando vamos al mundo, resulta que esto no es tan habitual como nosotros pensamos, ¿ya? No crea que esto es habitual, porque cuando los matrimonios pasan los años pasan, perdón, dentro del matrimonio, pasan 10, 15, 20 años, ya no es lo mismo, ya no hay amor, estoy hablando del matrimonio del mundo, o las uniones del mundo, ya no hay amor, no hay compasión por el otro, no hay atención en el otro, pero cuando respeto, por ejemplo, en el otro, más allá de que cada uno se equivoca a veces, ¿cierto? Pero está esa instancia de pedir perdón y todo, pero en el mundo parece que ahí quedan raíces de amargura por años y años y años, y al final esto termina en un desastre, matrimonios divorciados, hijos con padres separados, ¿cierto? Que tienen desórdenes conductuales, y una serie de cosas que vienen para atrás de que los hijos ya no se quieren casar porque ya vieron el tema, una excusa muy, muy de moda, que mis padres se separaron, así que yo no creo en el matrimonio, así que no me voy a casar, por lo tanto convivo, y fíjense cómo es Satanás, insta con eso a pecar y a caer en fornicación. ¿Se dan cuenta? Porque hubo un fracaso matrimonial en mis padres, por lo tanto yo ¿para qué me voy a arriesgar a eso? Mejor convivo. Y voy directamente a la fornicación como una excusa, ¿cierto? Del tema del matrimonio. Así que vean que en el mundo esto no se da, no se da. Y en el matrimonio cristiano verdadero de hijos de Dios es algo que el proverbio dice que hay que tomar con atención, que hay que agradecer. ¿Se dan cuenta? Es bien profundo ese tema. Bueno, tema de dar placer dentro del matrimonio, dentro de una comunión con Dios. Eso es normal, no hay pecado en eso, mis hermanos, y hay que disfrutarlo, ¿ya? Y por eso también es una bendición encontrar un cónyuge, ¿cierto?, con el cual usted se enamora y viva su vida. Pídale a Dios, si usted quiere casarse, pídale a Dios, mis hermanos, Dios escucha nuestra oración. Él no va a permitir que caigamos en un pecado por no encontrar una persona. Dios le va a enviar una persona. Si usted quiere casarse, ore al Señor. Yo tengo fe en eso. Lo he visto como jóvenes que oran al Señor, reciben una respuesta, ¿ya? Así que no pierda la oportunidad, ora al Señor si es soltera o soltero. Bueno, otro tema del matrimonio, otro tema bueno, es que hay en el matrimonio una asociación, hay un acompañamiento, un compañerismo, que no se da si usted se queda soltero o soltera, ¿ya? Génesis 2:18 dice que la mujer fue creada para el hombre como una ayuda idónea. Fíjense. Por lo tanto, una ayuda, mis hermanos, es como una buena amistad. Esa es una ayuda. Cuando yo tengo un buen amigo y tengo un problema, voy a donde ese amigo y él me ayuda. Hay una ayuda idónea. Asimismo es la mujer para el hombre. Es una ayuda constante. Es un recuerdo, ¿cierto? Como un recuerdo en nuestro oído de que debemos hacer tal cosa, de que no debemos olvidar a tu hijo que no sé, está de cumpleaños, los hombres somos malos para la fecha, así que no te olvides que tu hijo está de cumpleaños este día, no vayas a hacer planes, no te olvides de que tienes que hacer la tarea con tu hijo, no te olvides de que, no sé, no sé, cualquier cosa, pero hay muchos motivos, muchos ejemplos en que la mujer es una ayuda idónea para el hombre. Entonces la mujer y el hombre pasan a ser los dos una amistad férrea. ¿Se dan cuenta? No es algo frío o frívolo, no es que
cada uno se acuesta en su lado y no te hablo y no sé qué te pasó en el día, no, sino que es una conversación constante, el aprender del otro también. Yo aprendo de Génesis y Génesis aprende de mí, de mis errores y de mis cosas buenas. Y yo aprendo de ella de sus errores y de sus cosas buenas y vamos aprendiéndonos y vamos conversándonos las cosas que me molestan de ella y ella me las dice a mí y vamos siendo mejores personas, yo para ella y ella para mí. ¿Se dan cuenta? Y todo esto dentro del matrimonio es porque estamos en la bendición de Dios. Por lo tanto, perdonen que me extiendan tanto en esto, pero la bendición de Dios es importantísima porque estamos viviendo nuestras vidas cristianas para la gloria de Dios, pero no solos, sino que hay una compañía a mi lado. Entonces, si yo tomo un liderazgo, ella me va a apoyar a mí. Si yo quiero estudiar algo cristiano, algún seminario, ella se va a negar para cosas que ella quería hacer por apoyarme a mí. ¿Se dan cuenta? Si tenemos hijos, ella va a tomar el rol principal de educar a nuestros hijos. ¿Saben ustedes que no es que sea machista esto, pero la Biblia lo enseña así? El rol principal de la mujer en el matrimonio es que ella enseña a sus hijos. Es uno de los mayores roles que tiene la mujer en el matrimonio. No así que, no estoy diciendo que el hombre no sea responsable, para nada, pero es un rol hermoso. Ella pasa a ser su profesora, de alguna forma, para que lo entiendan. Ella es su profesora, su faro a seguir, ¿cierto? Su ejemplo. Quien le tiene que enseñar la palabra de Dios no es solamente el hombre, sino que también la mujer viene a hacer esa gran labor en el matrimonio. Bueno, así la mujer ayuda al hombre, porque el hombre sale a trabajar y todo eso, ¿cierto? La mujer se encarga de la otra parte. Esa es una ayuda idónea, esa es otra de las cosas que en Proverbios, por ejemplo, dice que cuando, no sé el versículo exacto ni cómo lo dice exactamente, pero sí sé que menciona que cuando somos viejos, cuando somos ancianos, es provechoso haber tenido una mujer en nuestra juventud y que se quede con nosotros porque ella nos va a ayudar. Estoy diciendo, parafraseando. En cambio, si nos quedamos solos, no tenemos esa ayuda. Fíjense en eso también, que no siempre nos vamos a poder mover con nuestras propias fuerzas, o que no siempre nos vamos a poder autocuidar a nosotros mismos. Es bueno ahí haber tenido una mujer, un hombre, que nos cuide, que nos vaya a sustentar. Bueno, esa es otra cosa de las cosas buenas. Y por último, el matrimonio es una representación de la iglesia. ¿Ya? El esposo tiene que ejercer con amor autoridad sobre su esposa, ¿ya? Así como Cristo ejerce la autoridad con amor sobre su iglesia. El hombre tiene que ejercer autoridad con amor sobre su esposa y él, así como Cristo ejerce autoridad, pero con amor sobre su iglesia. Lo hace con amor. El amor aquí es fundamental esa unión con el amor. Ya leímos el tema de Efesios 5 del 23 al 32 del pasaje por si acaso. Entonces debemos amar a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Hay pureza detrás, hay amor, hay transparencia, hay protección, mi hermano. Qué importante esto, la protección. Yo cuido de Génesis, pero porque soy el hombre de la casa, así como hermano Freddy, así como Jonathan con Chanita, así como Jordan con Marta, así como Tito. Hay protección, pero ella también me protege a mí. Mire cómo es esto, y no estoy hablando de fuerza. ¿Se dan cuenta? No es un tema de fuerza, de brutalidad, de ser el macho de la casa, sino que ella me protege a mí en cosas que yo no me doy cuenta. Abrígate, lleva mascarilla, me lo recuerda siempre. Pónete la mascarilla. Abrígate, hace frío afuera, no estés tanto tiempo afuera, sécate bien el pelo. Y uno como hombre le da, ¿no? Pues se baña y se seca así nomás el pelo y se acuesta y yo me iría a dormir así, pero ella se preocupa de esos detalles, me cuida, me sostiene de esas cosas que yo no me doy cuenta. Entonces esto pasa a ser al mismo tiempo una representación de amor que ella hace por mí, que yo hago por ella, así como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Ya? Cristo protege a la iglesia, eso ya lo sabemos. Chuta, avanzó rápido el tiempo, la verdad, pero a ver, para terminar la clase de hoy, ya hablé de eso. Pablo, Sí, hermano Freddy. Sí. Sí, recalcar lo siguiente, ¿sabes qué? Es súper bonito tocar estos temas porque me trajo memoria en los años 80 y tanto,
hace casi 40 años cuando llegué a la iglesia, 8 años, y una de las cosas que yo echaba mucho de menos y trataba de, dentro de los estudios en aquel tiempo, en la iglesia grandera, que tocásemos estos temas de la sexualidad, y era prohibido, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no se podía tocar, no, eso era, esa, es pobre que alguien insinuase el respecto, y entonces es bueno y tocarlo bíblicamente porque lo que es la intimidad, ya Dios la creó, ya Dios la creó. Por lo tanto, la intimidad en el matrimonio no es mala, ya no es mala. Lo que hay que ver es que el hombre y la mujer se deben negar mutuamente y entregarse el uno al otro. Y cuando se es así, Dios bendice. Y hay que tener cuidado también con lo que el mundo, ya el secularismo, a través de siempre, ha intentado ya permear lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, diciendo, ejemplo, cuando uno es joven, no, es que hay que probar, porque si a lo mejor la intimidad, ya la sexualidad, no hay aveniencia, no hay, ¿cuánto se llama? Acordarse, qué sé yo, etcétera, puede fracasar porque el sexo es muy importante. ¿Me entiendes, no? Y eso es real, ¿me entiendes? Entonces, no, hay que estamos probando, estamos intentando, no estamos conociendo. Esa es una mentira de Satanás, el diablo. ¿Ya? Esa es una de las tantas mentiras, porque hay muchas mentiras. ¿Y por qué? Porque aquellos jóvenes que buscan a Dios, ¿ya? Lo que es la intimidad es natural, por favor, es natural. El hecho de que yo tome a mi esposa, ¿ya? Y uno se bese, se acaricie, es natural, hermano, que se llegue a una intimidad. No es como, ¿qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No. O sea, Dios nos capacitó naturalmente para que se llegue a la intimidad. No es que uno dice, hay que ver una película, entonces, no. Eso está dentro de nosotros y fluye natural. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, que de repente, no, es que hay que experimentar, hay que conocerse, no, eso es, hermanas y hermanos, es una, ¿cuánto se llama? Es una mentira de nuestro enemigo, tenemos que tener cuidado. Y tenemos que también pensar en lo siguiente, que Cristo, en la introducción de la clase, Cristo es el que nos compró, ¿cierto? Y nosotros debemos agradarle a Él. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer, ya sea en cualquier lugar, en la intimidad, en el hogar, etcétera, tenemos que agradarle a Él. ¿Ya? Y para terminar de concluir, la mujer, cuando Jesús entra, ¿cierto? Donde está el fariseo, ¿ya? Y Jesús ya había caminado mucho, ¿cierto? Y no había lavado los pies, ¿se acuerdan? Estamos hablando de, si no me equivoco, no me acuerdo que en el Nuevo Testamento, no me acuerdo qué libro, ya, parece que en Lucas 7. Y resulta que una mujer, María, empieza, ¿cuánto se llama? Con su lágrima a lavar los pies, ¿cierto? Y a enjugarlos, ¿cierto? Y Jesús le dice, esta ya ha hecho lo que tú no has hecho. Y la enseñanza que aquí, por eso que es tan profundo esto, hermano, porque ella había tenido una cosa que es gloriosa y lo que nosotros, todo cristiano, tiene que experimentar para poder pasar de muerte a vida. Ella había, hermano, en ese momento, sido limpiada de su pecado. ¿Me entiendes, no? Eso es lo que ocurrió. Ocurrió que esta mujer en la intimidad allá detrás, porque decía, la palabra dice que estaba detrás de Jesús, ¿cierto? Limpiando, enjuagando, ¿cierto? De sus lágrimas con su cabello. Ella es esa, hermano, imagínense, era como que era inadvertido lo que había pasado, pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo.
y ella lloraba, lloraba y lloraba. ¿Y sabe por qué? Porque había sido perdonada, porque era pecadora, había sido perdonada por el maestro. Y eso, hermano, es lo que nosotros nos debemos ver. Y Jesús lo dijo, el que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es lo que nosotros nos debemos ver. Cuando el Espíritu de Dios nos confronta y nos muestra cuán sucio y cuán abominable éramos delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a servir a Dios en forma incondicional, ¿ya? Y no importa dónde estemos, le vamos a dar la gloria a Dios. No importa las situaciones que vivamos, le vamos a dar la gloria a Dios, porque Él es que ha perdonado, ¿ya? Y nos ha limpiado y nos ha comprado. Entonces, eso es, hermanos, lo que nosotros debemos saber, perseguir, como ustedes, todos los que estamos aquí, perseguir, saber que, en que Dios nos use, que cuando abramos nuestra boca pueda salir palabra de sabiduría, palabra de poder, de tal forma que el pecador vuelva contrito y humillado y se entregue no a nosotros, sino que a Cristo. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que actúa en nosotros. Y ahí nosotros recién podemos decir, Señor, tuya es la gloria, porque esto no es mío, es tuyo. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, hermano Freddy. Solamente hacer un repaso rápido. Versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, estamos hablando del matrimonio, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Ya? Es como una de las cláusulas que puede haber en que no haya sexualidad en el matrimonio y que sea de común acuerdo, dice Pablo, de que cada uno se proyecte o separe un tiempo para la oración o para la preparación. Ahí un comentarista hace el tema de que en el Sinaí, ¿cierto? En el pueblo de Israel tenían que prepararse y por 3 días tenían que abstenerse de tener relaciones y de santificarse, ¿ya? 3 días. Asimismo, daba el ejemplo sobre este tema de que tiene que ser en común acuerdo, tiene que ser conversado para evitar, obviamente, ser tentado por Satanás. Y dice en el versículo 5, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que Pablo como que trata bien ese tema, ¿ya? Y es porque obviamente en la iglesia de Corintio esto se pasaba mucho, de que una hermana, como dije al principio, se convertía y el esposo no se convertía. Por lo tanto, ella daba un voto de celibato sin haber consentimiento con su marido que no era cristiano, porque se podía contaminar. O a un hombre que llegaba al evangelio y su mujer no, entonces él hacía un voto de decir, no, es que yo me estoy preparando para Dios, no, no sé tú, pero yo me estoy guardando para Dios. Y si ni siquiera ella era cristiana. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas, aunque no sea la otra persona cristiana, usted debe hablarlo con su marido o con su mujer. Eso como que Pablo lo recalca bien. Y más adelante dice que como no sabemos si él va a ser convertido más adelante, ¿cierto? Porque eso no lo sabemos, es un plan de Dios. Nosotros tenemos que mantener esa unión, no debe desaparecer esa unión, aunque haya sido antes del matrimonio, el matrimonio ha sido antes de conocer a nuestro Dios. Y solo para terminar, dije que iba a hacer un breve repaso de esto, pero solo para terminar dijo, versículo 7, versículo 6, perdón, dice, más esto digo por vía concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, evidentemente aquí habla del tema de la soltería porque Pablo no se le conoció mujer, esposa, ¿cierto? Por lo tanto, eso se refería como, ojalá fueran todos como yo, dice, de que se quedaban solteros. Y obviamente que tiene muchas ventajas ser soltero o quedarse soltero, hermana, hermano. Por ejemplo, usted tiene más libertad. ¿En qué dirá usted? En tiempo. Cuando usted es soltero o soltera, si usted que se quiere quedar así, usted va a tener mucho más tiempo. ¿Para qué? ¿Para jugar? ¿Para ir a jugar a la pelota? ¿Para ir al estadio? No, para el Señor. Usted, su preocupación 100% ahora no está en su marido o en su mujer. ¿Se da cuenta? Porque ahí tiene que compartir el tiempo. Porque usted tiene que compartir el tiempo para su esposa, para sus hijos, para la iglesia. En cambio, si usted es soltera, tiene 100% disponibilidad para su Dios. No es menor, una ventaja,
Otra ventaja es que usted puede moverse libremente. Un casado, por ejemplo, no puede irse a otra región a estudiar un cierto seminario cristiano o una conferencia, ¿cierto? Porque usted está casado, usted tiene hijos, usted tiene que velar por ellos, cuidarlos. En cambio, si usted es soltero, usted puede ir libremente, tomar el tiempo que usted destine conveniente para ir a ese seminario, para prepararse. Usted puede leer si quiere todo el día la Biblia y sabe que nadie le va a decir nada. ¿Se da cuenta? A esto me refería con que el que quiere quedarse soltero tiene que ser para la gloria de Dios. Eso está hablando Pablo, eso habla la Biblia y la palabra. No es quedarse soltero porque se me ocurrió para hacer todo lo que yo quiera, con quien quiera y las veces que yo quiera y que nadie me diga ni me reproche nada. No, sino que lo que dice Pablo como cristianos es que tenemos más tiempo para Dios, es que tenemos más recursos para Dios, porque usted no mantiene una familia ahora. Ahora su dinero, ¿cierto? Lo paga arriendo, dividendo, todo eso, pero el resto de dinero usted lo puede comprar libros cristianos, Biblia, puede prepararse, pagarse un seminario, una conferencia. ¿Se dan cuenta? Hay un estilo de vida distinto, pero dedicado a Dios. Por eso Pablo dice, ojalá todos se quedaran como yo. A eso se refería. No solo al hecho de quedarse soltero, sino que ojalá todos los que se quedaran solteros tuvieran ese tiempo que yo dispongo. Creo que lo vimos en otras clases, los kilómetros que recorría Pablo para predicar la palabra, eran inmensos, impensables que recorría, ¿cierto? Por causa del Evangelio. Eso, si hubiera estado casado, difícilmente lo hubiera podido hacer. ¿Se dan cuenta? Él entregó su vida y dice que era preso del Evangelio. ¿Verdad? Es como tomarle peso a esas palabras porque era preso del Evangelio. Todo lo demás lo tuvo por basura, sino que para encontrar, ¿cierto? Hay una palabra clave, pero para encontrar la buena sabiduría que es Cristo, ¿cierto? La perfección de la sabiduría, algo así dice. Bueno, el casado tiene muchas obligaciones, el soltero no. El casado dispone de menos tiempo para la obra, el soltero no, dispone de más tiempo para la obra. El casado dispone de menos recursos para la obra, el soltero no, dispone de más recursos para la obra. Así que si usted se quiere quedar soltero, y tiene el don, ¿cierto? Como había hermano Freddy, que puede ser una de las formas de cómo nosotros podemos saber que tengo ese don, que sea para la gloria de Dios, que sea para agradar a Dios, que sea para la gloria de Dios, ¿cierto? Que su vida glorifique a Dios con su soltería. Así que eso, mis hermanos, había más temas, pero no los pude pasar todos. Había varios temas de celibato que se daban en matrimonio, habían otras cosas también, pero no, por tiempo no pudimos darlas. Pero lea este pasaje, el material de John MacArthur está en Drive. Somos bendecidos también con nuestro hermano Freddy, que nos ha subido harto material de Spurgeon, de otros autores. Aprovéchelo, léalo si usted está soltero. Tiene tiempo, mi hermano, créalo, porque después no va a tener mucho si se va a casar. O usted, hermana, aproveche estos materiales que está subiendo nuestro hermano Freddy, que son de mucha ayuda. Y con esto ya quiero terminar la clase. Creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta en cuanto a la soltería, en cuanto a los temas matrimoniales, pocos que hablamos hoy, unas pinceladas, o tiene alguna opinión o algún comentario que dar. Dejo el micrófono abierto. Nada, muy bien, mis hermanos. Entonces, con esto concluimos la clase. Veo que los matrimonios no quieren hablar. No, mentira. No quieren decirse nada mejor. Están tensas las cosas. No, son bromas, mi hermano. Bueno, vamos a orar entonces para culminar la clase. Así que hablé harto de Belencita porque fue a ir a dejar unos regalos a los niños. Así que usted, hermana Belén, va a tener la bendición de orar para el término de esta clase. Presentar al hermano. Sí, antes de terminar, hermana Belén, le pediría que presentara al hermano José Muñoz, ya el papá de nuestro hermano Alejandro, porque tuvo un tema de salud, ya, creo que algo a la vesícula, pero está bien, pero igual oremos por nuestro hermano que fue esto hace poco, ya. Eso, hermana Belén, eso y nos despide de la casa. Pablo, por la familia pastoral, por Ángelo. Sí, también, hermana Belén, por favor, por Ángelo y por mi hermano José. Y nos despide la clase. Gracias, hermana Belén. Amén. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, primeramente te agradecemos, Dios mío, esta oportunidad de poder reunirnos a estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos
hacerlo tal vez a distancia, Señor, pero de todas formas, Dios mío, lo podemos lograr. Gracias, Jesús, por los maestros, Señor, que tú has puesto, Dios mío, delante de nosotros. Sabemos que todo esto, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor, tú le has dado sabiduría, nos has dado entendimiento, Jesús, y te agradecemos por ello. Señor, en esta hora te queremos pedir una bendición por esta clase, para que tú, Dios mío, seas dejando en nosotros, Señor, las enseñanzas de hoy, que podamos, Señor, ponerlas en práctica, Dios mío, que podamos, Dios mío, a lo mejor aconsejar a personas que lo necesitan, Señor, con lo que hemos aprendido, y que tú nos ayudes para cada día crecer, Señor, que nuestros matrimonios sean prosperados espiritualmente, Señor, y también a los que están solteros, Jesús, tú seas guiándolos, Dios mío. Señor, en esta hora te queremos presentar a nuestro hermano José Muñoz, Señor, por eh, el problema de salud que él está teniendo, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú hagas en él tu voluntad. Jesús, que puedas calmar los dolores, Señor, puedas abrir, Dios mío, una hora médica, Señor, poner personal, Dios mío, que pueda auxiliarlo, Jesús, y que tú puedas acompañarlo. Te pedimos también, Señor, por nuestros pastores, Jesús, por su hijo Ángelo, Señor. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Dios mío, y te pedimos también tu voluntad para ello. Jesús, dejamos estas peticiones, Señor, y esta oración en tus manos, en tu nombre. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos.